Hola, mi nombre es Camilo Núñez, de profesión ingeniero civil industrial e ingeniero en minas, y hoy quise darme un tiempito para explicar los diferentes tipos de pensión que existen en el sistema previsional chileno. Vamos a compartir pantalla para explicar cómo pensionarse. Lo primero que tenemos que hacer y saber es qué tipo de pensión vamos a optar. En este caso, vamos a dar el ejemplo de una pensión de vejez, ya que, como todos sabemos, las mujeres se pensionan a los 60 años y los hombres a los 65 años, ¿ya? El primer paso que tenemos que hacer para pensionarse es hacer una solicitud que se llama el certificado de desaldo, ¿ya? La FP tiene la obligación que en 10 días hábiles entregarte un certificado de saldo, los cuales te indica el monto total de lo que tú ahorraste en tu vida laboral activa. Esto es súper importante, ya que con este certificado nosotros podemos realizar otra solicitud que vendría siendo la solicitud de oferta, en los cuales acá participan las compañías de seguro, participan las AFP y también lo puede solicitar un asesor previsional, ¿ya? Una vez hecha la solicitud, a nosotros nos entrega y nos llega, digamos, como recepción el certificado de oferta, ¿ya? Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener después la capacidad y la intención de tomar una decisión y de aceptar la oferta que nos brinda tanto las AFP como las compañías de seguro. El paso a paso, ¿cómo pensionarse? Bueno, como expliqué anteriormente, lo primero es acercarse a la institución previsional, en este caso tu FP, y declarar los beneficiarios, que pueden ser hijos menores de 18 años, hijos menores de 24, siempre y cuando estén estudiando, y los cónyuges, ¿ya? Como dije anteriormente, el SCOM, que es el certificado de ofertas, una vez que me llega, ya me llega de esta manera. Acá dice certificado de ofertas, pensión de invalidez, certificado de ofertas, pensión de vejez. El tema de la pensión de invalidez lo explicaré en otro video, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un poco extenso. Existe la invalidez total definitiva, que te cubre un 70% del promedio de los últimos 10 años, o la pensión parcial, que te cubre un 50% de los últimos 10 años, el promedio de los últimos 10 años, ¿ya? Entonces voy a explicar eh, por qué te cubre, con el seguro de invalidez y supervivencia, varios temas que son para más de largo alcance, ¿ya? En este caso nos vamos a enfocar en el certificado de oferta de una pensión de vejez, ¿ya? Bueno, al momento de uno acercarse al FP, la señorita o el señor que te atiende te van a preguntar cuáles son los beneficiarios que uno tiene, ¿ya? Y te lo ingresa en este formato, ¿ya? En el SCOM, después nos van a entregar el saldo destinado a la pensión, ¿ya? En este caso tengo dos ejemplos, el ejemplo A de 6.632 UF y el ejemplo B de 1.509 UF. Uno de los, disculpe, uno de los sistemas de pensión y las opciones que uno tiene es el retiro programado. El retiro programado es pensionarse por AFP, ¿ya? Los montos de la AFP difieren muy poquito, depende de la comisión que ellas te cobran, pero como uno puede ver, acá el retiro programado, lo que uno tiene que entender es que la plata que uno acumuló durante toda su vida laboral es de uno. Eso quiere decir que si uno no tiene beneficiarios directos, cónyuge o hijo menor de 18 o hijo menor de 24, esa plata pasa a ser herencia. Ejemplo, una persona que tenía 30 millones y ni Dios quiera fallece, esos 30 millones pasan a ser herencia en los cuales se les da, después de realizar la solicitud en el registro civil, te entregan ese chequecito para todos los hijos, en este caso, ¿ya? Y como podemos ver, quise dar dos ejemplos, ¿ya? El primero, de la pensión de invalidez, en este caso, como tenía, ¿se acuerdan? Tenía un saldo pequeño de 1.500 UF, que vendría siendo como el promedio de lo que acumula la gente. Acá nosotros nos fijamos que tiene de 8 UF, ¿ya? Y el otro ejemplo, que son las 6.000 UF,
las FP le están dando una pensión autofinanciada de 39,84 UF. Por eso la diferencia. Acá, en el SCOM, nos entregan un gráfico en la proyección mensual en los cuales la FP estiman que te va a pagar la pensión. ¿Por qué? Porque el retiro programado año a año se va recalculando. La lógica de lo que te explican en este gráfico es que uno, al utilizar sus recursos, la FP tiene menos plata para pagarte tu pensión, ¿ya? Por lo tanto, por eso va a la baja. Es un poco mañoso el gráfico, sí, porque en el caso, mi experiencia es que en el caso de mi mamá o mis familiares directos o mis amigos que se han pensionado, yo como soy una persona que me he dedicado a esto durante un tiempo, a leer el decreto de ley 3500 del sistema de pensiones, el afiliado debería saber y ser activo con sus fondos. Como todos sabemos, existen los multifondos, el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D, el fondo L, ya que va desde el más riesgoso al más conservador. Entonces es importante ser activo, ¿ya? Uno echa de menos feliz y forrado cuando te daban esa asesoría y te explicaba en qué fondo uno podía estar en los cambios bruscos que de repente ocurren. No sé, de repente el fondo A puede perder un 30% y el fondo ese mes perdió un 5%. Y después los fondos se van a recuperar y tú te cambias y vas comprando más cuotas, ¿ya? Entonces, por eso es importante ser activo, ir viendo el mercado. Obviamente uno puede perder, pero lo importante es no perder tanto, ¿ya? Bueno, la otra modalidad de pensión es la renta vitalicia, ¿ya? Esta renta, el ejemplo que doy acá, es de la pensión de invalidez. Acá, como podemos ver, hay tres compañías de seguro que en esa época son las que están en la licitación, las que se ganaron la licitación para pagar el saldo que le falta a la persona para tener una pensión del 70%, que en este caso la pensión de invalidez fue total, ¿ya? El promedio de los últimos 10 años de esta persona fue 7,6 UF, ¿ya? Eso quiere decir que esta persona en los últimos 10 años acumuló un saldo tal que le daba para ese monto de pensión. Acá es súper importante porque, por ejemplo, el ejemplo que puedo dar, una persona que tuvo una renta de 1 millón de pesos en los últimos 10 años, un promedio, y le dio un accidente vascular. Esa persona no quedó bien, por desgracia, y solicitó al FP pensionarse por invalidez. La FP, obviamente, le tiene que tomar el requerimiento y pasar por la comisión médica, uno llevar los exámenes. Esto es súper importante que los familiares acompañen siempre a la persona, que lo acompañen, que se interioricen, que sepan cómo se realiza, ¿ya? Es súper importante. Y una vez que la comisión médica dictamina y se ejecutorea, es importante que el promedio de todas mis cotizaciones, de mi sueldo, si es total es un 70%, voy a tener una pensión de 700.000 pesos. Me está asegurando. Entonces, en caso de que yo no tenga los fondos, las compañías de seguro me dan el monto tal de yo tener esa pensión, ¿ya? Como también tenemos que saber, la renta vitalicia inmediata tiene la particularidad que no se recalcula. Eso quiere decir que esta en UF es fija en UF y es por toda tu vida, digamos, hasta que tú fallezcas y a los beneficiarios, en caso de cónyuge o a los hijos, en caso de una pensión de orfandad, ¿ya? Es importante saber también que la plata que tú ahorraste durante tu vida laboral activa ya no va a ser tuya, ¿ya? Porque tú le entregas los fondos a la compañía de seguro y la compañía de seguros te asegura una pensión para toda la vida, ¿ya? Bueno, acá hay un ejemplo de una pensión mensual de renta vitalicia inmediata simple. Es el mismo caso anterior, ¿ya? Acá uno pesca los fondos, los traspasa a la compañía de seguro y uno tiene que elegir qué compañía de seguro quiere. Acá es importante fijarse en la clasificación de riesgo de la compañía de seguro, porque la compañía de seguro puede quebrar. Entonces, claro, existe un seguro que el Estado
te cubre un porcentaje en caso de que la compañía de seguros quiebre, es verdad, pero no va a ser el 100%. Entonces, por eso es importante acá, si nos fijamos, tenemos, mientras más A tenga, la compañía de seguro es más sólida, ¿ya? Esto lo clasifican clasificadores de riesgo súper importantes en el mercado, ¿ya? Pensión mensual de renta vitalicia garantizada durante 120 meses. Acá voy a dar varios ejemplos de las opciones que uno puede elegir, que muchas veces la gente no lo sabe. De hecho, me ha sorprendido que mucha gente con la que yo he trabajado no lo sabe y yo la he estado apoyando porque en verdad necesitan este tipo de información para poder jubilarse y pensionarse lo mejor posible. En este caso, al ser una garantizada durante 120 meses, la compañía de seguro te dice, ejemplo, eh, Pedrito se jubiló, tomó esta pensión y tomó renta vitalicia. Eso quiere decir, y no tuvo ningún y no tiene ningún beneficiario. Si no tomara la garantizada, eso quiere decir que toda la plata que tú tenías acumulada en la AFP, lo pon para adentro. En cambio, la garantizada, la compañía de seguro después le puede pagar a un beneficiario que la persona eligió que tenga la misma pensión, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer que existe la renta vitalicia normal, la simple y la garantizada por 10 años, por 15 años, por 20 años. Obviamente, mientras más años que uno la garantice, va a disminuir el monto de una pensión mensual, porque la compañía de seguro para esto tiene que calcular en base a lo que uno entrega. ¿Ya? Acá tengo otro ejemplo, la pensión garantizada vitalicia inmediata durante 18, 180 meses, 15 años, también está la de 20 años, ¿ya? ¿Ve? Como podemos ver, partimos con 7 y terminamos con 6,43. No es mucho la diferencia, por eso es importante conocer cómo me puedo pensionar, ¿ya? También la otra opción de pensionarse existe la renta temporal con renta vitalicia diferida. Eso quiere decir que la renta temporal estimada es 2 veces la renta vitalicia, ¿ya? Muchas personas toman esta opción porque usualmente lo que pasa es que al momento uno de pensionarse de un sueldo de 500.000 pesos, vas a tener una pensión de 200.000 pesos, por lo tanto, vaya a tener una merma de 300.000 pesos. Entonces, al tener esa merma, las personas dicen, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo al menos durante un tiempo tener una pensión de tal manera que se parezca a lo que yo ganaba antes? Entonces, por eso existe la renta temporal, la diferida, en los cuales te da la posibilidad de ganar 2 veces. Eso quiere decir que si a mí me están ofreciendo una pensión de 200.000 pesos, a mí me van a dar durante un año, en este caso por 12 meses, los 400.000 pesos y después se me reduce a los 200.000 pesos porque en este caso yo estoy eligiendo de 12 meses. ¿Ya? La renta vitalicia diferida durante 120 meses también puede ser garantizada. Miren, fíjense acá. Eso quiere decir que durante 10 años, 10 años, yo voy a tener una renta vitalicia diferida y en caso de que yo fallezca y no tenga beneficiario, a mí me garantizan por 10 años esa pensión a un beneficiario que yo estime conveniente. En caso que no sea un cónyuge, que no sea un hijo, porque eso está por ley y eso no cambia. ¿Ya? También por 15 años. También existe la renta temporal. ¿Ya? La renta temporal corresponde al periodo en el cual se percibe la renta temporal de la FP y a su término se iniciará el pago de renta vitalicia diferida. También, si ustedes se fijan, me está dando una estimación de 2 veces mi renta vitalicia. ¿Ven? Renta temporal. Acá vamos a dar otro ejemplo. ¿Ven? Renta vitalicia diferida, garantizada durante 120 meses. Renta vitalicia inmediata, ¿ya? Que vendría siendo la simple. Siempre la renta vitalicia inmediata va a ser un poquito más alta porque la compañía de seguro simplemente recibe tu plata, ¿ya? Te garantiza y después de eso
uno sigue teniendo su pensión, pero en caso de que no haya beneficiarios legales, esos recursos que uno acumuló durante su vida quedó hasta ahí, ¿ya? Por eso siempre la garantizada es un poquito más baja, pero mucha gente no lo sabe. Por eso es importante conocer cuáles son los sistemas de pensiones y las opciones que uno puede elegir, ¿ya? Mire, acá tenemos otro ejemplo, con la persona que tenía una, mm, un certificado a saldo y un SCOM de 6.600 UF, claro, le da la opción hasta una renta vitalicia inmediata durante 20 años. Eso quiere decir, durante 20 años uno va a recibir esa plata. Sí o sí, morirse al primer año, sin beneficiario, como sea, vaya a recibir esa plata. Con beneficiario, igual vas a recibir esa plata. Lo que pasa es que uno al tener beneficiario, en el caso del cónyuge, uno recibe un porcentaje, en el caso de una pensión de orfandad de hijo, recibe un 15%. Entonces, por eso es importante el tema de la garantía, porque te da el 100%, no disminuye, ¿ya? Miren, acá hay una renta diferida por 3 años. En 3 años yo voy a recibir el doble de pensión, ¿ya? Y me dan diferentes opciones, miren. Garantizada durante 240 meses, 20 años, me garantizan 20 años, voy a tener durante 3 años el doble. Otro de los puntos importantes y que se ha mostrado harto en las noticias es con respecto a la pensión garantizada universal, ¿ya? Acá muchas veces nuestros adultos mayores están solitos. Entonces, por eso es importante que uno como nieto, como hijo, se informe y sepa cómo poder postular a estos beneficios que al final de cuentas vienen siendo un pago para nuestros abuelos que dedicaron toda su vida a trabajar, a pagar impuestos, y es lo mínimo que podemos hacer. Es por esto que se creó la pensión garantizada universal. ¿Por qué garantizada? ¿Por qué universal? Porque llega hasta el 90%. ¿Ya? Y los requisitos son bien simples. Acá lo vamos a ver, miren. La pensión garantizada es un beneficio del Estado que reemplaza los beneficios del pilar solidario, cuya pago de pensión está a cargo del IPS. An- ¿Ya? El monto de este beneficio asciende a un total de 193.917 y se reajustará en febrero de cada año. ¿Por qué se reajustó? Porque últimamente hemos tenido una inflación muy alta, muy alta. Entonces, se reajustó porque el valor del costo de la vida aumentó demasiado, entonces por eso se reajustó antes. En febrero se va a volver a reajustar porque está por ley, pero por eso se hizo eso como excepcional, ¿ya? De hecho, las pensiones del sistema antiguo, Capredena, las cajas, la EMPAR, las cajas de empleados particulares, esas se reajustaron antes, porque la inflación está sobre el 10%, ¿ya? Acá yo me di el tiempo de dar varios ejemplos con respecto a la PGU. Mire, acá puse varios ejemplos, pero acá tenemos una persona que que trabajó como dueña de casa, que se dedicó a la crianza de los niños, ¿ya? Esa persona, al momento de haber cumplido los 65, recuerden que los beneficios estatales son a contar de los 65 años, ¿ya? Esa persona tenía una pensión antes de 176.096, que era la pensión básica solidaria. Hoy en día se eliminó el APS, el aporte previsional solidario, y ahora se llama PGU, en los cuales esa persona le aumentó a 193.917 pesos con un aumento de 17.821 y un aumento real de 10,1. ¿Ya? Si subimos más acá, una persona que ganaba 200.000 pesos de pensión autofinanciada, con el APS le daba 108.000 pesos, ¿ya? Y le daba un total de 308.000 pesos. Pero con la PGU, de los 200 le aumentó 193. Entonces ahí le aumentó 85.503 con respecto a lo que tenía, un 27,7. Bueno, otro ejemplo, 500.000 pesos, una persona que ganaba 500.000 prácticamente no tenía aporte previsional, tenía 6.892 pesos, ¿ya? De los 500 pasó a 506, pero ahora con la pensión garantizada le aumentó 193.000 pesos, ¿ya? Ahí el aumento fue alto, de 36,9 con respecto a lo que tenía. Y como sabemos, de las personas que ganan menos de 660.366 pesos, que vendría siendo el tope para recibir el 100% de la PGU,
esas personas reciben, antes no tenían aporte previsional, entonces ahora sí lo tienen. Y esta ley que se hizo súper bien porque se pensó en la clase media. Tenemos que pensar que antes la clase media, una persona que ganaba 500.000, 510.000 pesos ya no recibía APS. Entonces, entonces era injusto porque dedicó toda su vida a trabajar, a quizás irse por turno, a, hacer- a cotizar toda su vida y no tenía aporte previsional por el hecho de tener una pensión más alta. Y ahora con esto de la PGU se subsanó ese problema y se les dio a casi todo, ¿ya? Bueno, obviamente de los 660.366 pesos hasta 1.000.000 que di el ejemplo, obviamente se va reduciendo con esta fórmula que está acá, ¿ya? Acá, como sabemos, el tope máximo son 1.048.200, y el tope mínimo son 660.336 para recibir el 100%. ¿A quién va dirigido? Bueno, como dije yo, a contar del 1 de agosto, ahora todas las personas que tengan el derecho a pensión y que tengan 65 años, que no ingresen, que no pertenezcan al 10% de mayores ingresos, que residan en el territorio de la República de Chile continuo los últimos 20 años y tengan una pensión menor a 1.048.000 pesos, todas esas personas van a tener derecho a la PGU, ¿ya? ¿Y cómo hago el trámite? Simplemente tenemos que meternos en la página de Chile Atiende y hacer clic en Tengo el beneficio, ¿ya? Ahí seleccionamos, acá donde dice Tengo el beneficio, consultamos, ponemos nuestro RUT, nuestra fecha de nacimiento y nos va a dar el resultado si cumplimos los requisitos. La otra opción es a las personas que no se manejan, que no tengan familiares, que no puedan hacer este tema online, hacerlo en la oficina, ¿ya? Y explicar el motivo de la visita y en este caso pensión garantizada universal. Siempre recordar que es a los 65 años de edad, ¿ya? Bueno, y en los próximos videos vamos a tratar de explicar lo más resumidamente las pensiones de invalidez, ¿ya? Pensión de supervivencia, seguro de invalidez y supervivencia, qué ocurre cuando una persona fallece en el trabajo, los multifondos, del fondo A al fondo E, ¿ya? Del conservador al más riesgoso, y los bonos que, por hijo en este caso, que también están en el sistema previsional. Bueno, muchas gracias.